Buenos días. El 18 de agosto en la Biblioteca de Belén dictamos una conferencia sobre creatividad y literatura. Debido a que algunas personas me han dicho que hubo problemas con la imagen y con el sonido, nuevamente estaremos presentando a continuación la conferencia que se dictó ese día. Espero que la disfruten. Buenos días. Vamos a hablar en la próxima hora de creatividad y literatura. Soy Carlos Alberto Velázquez, soy médico, escritor y quiero empezar primero agradeciendo a la editorial Libros para Pensar, al taller de creación literaria por haber hecho posible esta charla, esta conferencia. Agradecer también a la Biblioteca de Belén que nos brindó el espacio y a todo el personal, tanto de la biblioteca como de la editorial, por la colaboración que me dieron para esta charla. Aclaro que algunas de las imágenes que verán son tomadas de internet y que son utilizadas con fines netamente académicos. Quiero primero contarles de dónde salió esta conferencia. Hace más o menos unos 3, 4 años se hizo un conversatorio en la Pascasia sobre literatura y el director de la editorial, Edgar Delgado, se ofreció a que la editorial iba a sacar una segunda edición de algunos de mis libros que ya estaban agotados, y esto fue posible hasta hace unos meses. Salió una nueva edición, la segunda edición de Amelia y otros cuentos y de Fuga de Ideas. Cuando estamos hablando acerca de si íbamos a hacer un lanzamiento o no de estos libros, Edgar tuvo una maravillosa idea, y es: ¿por qué no hacemos una conferencia para la comunidad sobre creación literaria, dado que estos libros son bastante creativos? Y por eso estamos acá. Vamos a hablar un poco de creatividad. En primer lugar, miremos qué es la creatividad. La creatividad, según el diccionario de la Real Academia Española, es la facultad de crear, es la capacidad de creación. ¿Y qué es la creación? Es producir algo nuevo, es producir algo de la nada, es dar principio a algo, como a una empresa, a una familia, etcétera. Hay varias acepciones frente a creatividad. Les voy a mostrar un ejemplo de creatividad. El 18 de enero de 1803, en la prisión de Newgate, en Inglaterra, había un hombre condenado a la horca, George Foster, por haber asesinado a su familia. Ese día, el 18 de enero, salió de su calabozo, seguido de unos guardias, caminó el largo camino hasta el cadalso, subió los escalones, se paró de frente a los asistentes y el verdugo le puso la soga al cuello. El hombre acababa de confesar que realmente había matado a su familia, estaba temblando, visiblemente impresionado, y consultaron el reloj. El alcalde consultó el reloj y dio la orden de la ejecución. La trampilla cayó, George Foster quedó colgado de su cuello, chapaleó, pataleó por unos segundos y luego se quedó quieto. Ante el silencio de todos, el médico de la prisión subió, bajaron el cadáver, verificó que no se escuchara el corazón, que no tuviera pulso, que no estuviera respirando, y lo declaró muerto. Unos segundos después, unos minutos después, el cuerpo fue llevado a una casa cercana a la prisión, y allí el doctor Giovanni Aldini, sobrino del científico Luigi Galvani, practicó en él un experimento. Tomaron su cuerpo y lo sometieron a una corriente galvánica, corriente eléctrica, y escuchen cómo el Times reportó el evento. Primero aplicaron el procedimiento en la cara. La mandíbula del criminal fallecido comenzó a temblar, los músculos del rostro se retorcieron terriblemente y se abrió un ojo. Posteriormente, la mano derecha se levantó y se apretó, y las piernas y los muslos se pusieron en movimiento. Cualquiera diría que esta información es una noticia sobre la muerte de un criminal, de un asesino, pero también es una noticia sobre un experimento científico. Hasta aquí
es simplemente hechos. Pero 13 años después, Mary Shelley escribe una novela fantástica que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. En ella narra la historia de Víctor Frankenstein, un eminente médico que toma pedazos de cadáveres y hace una criatura sobre la cual en el laboratorio de Ingolstadt la somete a corriente eléctrica y la criatura cobra vida. El resto ya posiblemente ustedes lo leyeron, es la historia de Frankenstein. Miren, esto es un acto de creación. Lo que aparentemente parecía simplemente una noticia fue el inicio, fue la semilla para una gran obra de la literatura inglesa. Les voy a contar otra historia. Un rey, se dice que un rey muy déspota, muy tirano y muy corrupto, tenía un ministro muy honesto. Y un día el rey llama al ministro y le dice, ministro, venga para acá. Sí, su majestad, ¿qué necesita? Vea, hombre, ministro, la gente está muy descontenta con usted. He tenido muchas quejas y quieren que yo lo haga ejecutar. Pero yo no voy a hacer eso, yo soy un rey muy magnánimo, dijo este señor. Y vamos a hacer lo siguiente, simplemente yo le voy a dar la posibilidad de que usted escoja entre conservar su puesto o ser ejecutado, o ser encerrado en el calabozo. Tengo aquí dos papeles en la mano. En uno voy a escribir que usted se va para el calabozo, pero en otro voy a decir que usted conservará el puesto. Y lo voy a echar en esta copita y usted será quien decida su destino. El ministro, que tenía ojo de águila, vio cómo el rey escribió en ambos papeles que el primer ministro sería encerrado en el calabozo. Ambos papeles decían lo mismo. Y los echó, el rey cogió estos papelitos y los echó en la copa y le dijo, ministro, escoja. ¿Qué debe hacer el ministro? Decirle al rey que hizo trampa. Se expone a que el ministro lo mande matar por hablar mal de él. Negarse a sacar uno de los dos papeles, eso es desobediencia al rey. Tratar de escapar, eso implica que lo van a matar si lo atrapan. O sacar un papel, cualquiera de los dos, e irse al calabozo. Una situación difícil, una decisión difícil, y las dos alternativas no son nada buenas. O muere o queda en el calabozo. Pero el ministro, que era muy inteligente, que usaba un pensamiento muy creativo, tomó una tercera vía. Sacó un papel de la copa y dijo, a mí me da miedo leer esto. Se acercó a la antorcha y lo quemó. Y se dirigió a todos. Yo ya elegí. Si quieren saber qué fue lo que yo elegí, miren qué papel quedó en la copa. Y en la copa decía que el primer ministro se iba a quedar encerrado en el calabozo. Así fue como el primer ministro mantuvo su puesto hasta que el rey murió rápidamente. Bueno, eso es otro ejemplo de creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de hacer algo nuevo, es la capacidad de encontrar otras formas de hacer algo, es encontrar otras formas de ver el mundo y es una forma de usar nuestras potencialidades resolviendo problemas. Todos creemos que la creatividad está en la literatura, en la danza, en la música, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en el teatro, pero no, no solamente está ahí, también está en el que hace un negocio, el que busca una nueva forma de crecer su empresa, en el médico, en la enfermera que buscan nuevas formas de mejorar la vida de sus pacientes, en el campesino que usa la creatividad para hacer que el agua que llueve sea reutilizada, de cómo usa los desechos, cómo siembra, cómo establece los plantíos. Y hasta en la cocina, cuando alguien cocina para la familia, cuando alguien cocina para su gente, está todos los días creando, está todos los días innovando, haciendo cosas nuevas. Y eso es creatividad. La creatividad está inmersa en todas las acciones humanas. Pero para entender esto, cómo funciona la creatividad, vámonos al principio, cómo funciona el pensamiento. Si yo regara una botella de agua sobre una superficie plana, sobre una mesa, el agua se empieza a regar hacia todos los lados.
a menos que haya alguna obstrucción en algún sitio o que haya una vía mucho más fácil y el agua se va a meter por esa vía más fácil. El pensamiento originalmente empieza así, el pensamiento no está limitado y se riega hacia todos lados. Por eso es que un niño pequeño, donde tuviéramos un niño pequeño y el papá entrara, caminara por la pared y luego gateara por el techo, posiblemente el niño no va a entender que eso es anormal. Para el niño eso es normal porque todavía no tiene el concepto de que todas las cosas deben caminar por el piso. En la medida en que van caminando, en que va creciendo, ese niño cambia de forma de pensar. Los lectores recordarán esta imagen. Esta es la imagen que Antoine de Saint-Exupéry pintó a los 6 años y le mostraba a la gente, ¿te asusta esta imagen? Y todo el mundo decía, ¿por qué me va a asustar un sombrero? No era un sombrero, era una culebra que se había comido un elefante. Solamente los niños son capaces de ver esas imágenes, de entenderlas y ver el mundo así. Siempre nos han enseñado que el pensamiento, y eso lo vemos mucho a medida que vamos avanzando, debe de ir de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Y nos enseñan a seguir un pensamiento lineal y a seguir la lógica. Y la lógica tiene sus problemas. Cuando nosotros vamos de A a E, posiblemente lo que esperamos es que llegar a E siguiendo todos estos pasos, pero el pensamiento no funciona así. Yo puedo pasar de A D directamente, o puedo pasar de A B, a C, a D, y puede que no llegue a H, sino que de D me salto a la, no llegue a E, sino que me salte a la H, o puedo pasar de A la M, o puedo pasar de H a la A. El pensamiento está hecho para que funcione así, en sentidos contrarios, para que tome atajos, para que haga cosas no lineales. Eso es lo que nos enseñan, por ejemplo, todo el mundo se queja del álgebra, la trigonometría. El álgebra y la trigonometría nos enseñan a buscar otras formas de resolver un problema. Recuerden las identidades, hay muchas formas de llegar a eso, pero generalmente nosotros nos enseñamos a encontrar solamente soluciones evidentes. Cuando tenemos un problema, casi siempre pensamos en la solución más evidente y en una solución secundaria, pero recordemos que hay soluciones que parecen ilógicas, pero pueden ser la respuesta. Puede haber soluciones ocultas o puede haber soluciones que a lo mejor son improbables y esto depende de la capacidad que tengamos de buscar nuevas alternativas. De ahí quiero introducirles un término que es el pensamiento creativo. Siempre tenemos un pensamiento lineal, pero el pensamiento creativo nos permite movernos por unas esferas que nadie ha cobijado, que nadie ha previsto. En los años 80, un médico, escritor, Edward de Bono, planteó el término pensamiento lateral. Él lo contrapone contra el pensamiento vertical, pensamiento o pensamiento lineal. Pensamiento lineal solamente avanza en una dirección si sabe para dónde va y sabe lo que busca. Y todo lo que no parece que se acercara no le funciona y no le sirve. Establece ideas secuenciales. Mientras que el pensamiento lateral se mueve en cualquier dirección, busca hasta todo lo ilógico y no le teme dar respuesta, no le teme tener que devolverse, no le teme dar saltos. Y esa es una, una estrategia muy interesante para responder a los planteamientos de la vida diaria. Hace más o menos unos 30, 35 años trabajaba yo en una empresa que llamaba Comédicas, que prestaba servicios a la gente del Seguro Social, a los pacientes del Seguro Social, y un día me llegó una señora con Camilo, un niño que tenía una alergia y un asma, y no había mejorado. Entonces, después de hacer unas preguntas, llegué a una pregunta necesaria. Señora, ¿en su casa hay animales? La madre y el niño me respondieron al mismo tiempo. La madre me dijo que no y el niño que sí. Les dio risa y volvieron y respondieron al mismo tiempo, la señora que no, el niño que sí. Camilo, no le diga mentiras al doctor Carlos. Mami, yo no estoy diciendo mentiras. Que sí, que usted es un mentiroso, que le voy a regañar. Y entonces se está armando una pelotera ahí. Entonces
Le dije yo a la señora, a ver, señora, dejemos que Camilo nos explique por qué su respuesta es sí. A ver, doctor, en mi casa hay hormigas, hay cucarachas, hay moscas, hay zancudos, a veces se meten lagartijas y ya hemos tenido ratones. La mamá voltea, mira al niño y le dice, Camilo, esos no son animales. El niño y yo le dijimos, señora, si son animales. Nosotros éramos los adultos éramos los que estábamos generando una, un bloqueo, pero la pregunta era muy clara. ¿Había animales en la casa? Y la respuesta muy clara. Sí, sí hay animales. Lo que pasa es que en el pensamiento lineal hubiéramos pensado que estaba preguntando por mascotas. Y también la pregunta estaba mal hecha si lo hubiera dicho por mascotas, porque puede que tenga un pez que no genera alergias. Entonces mi pregunta debió haber sido, señora, en su casa hay mascotas con pelo, y ella me hubiera dicho no, y el niño hubiera dicho no. Miren aquí cómo el pensamiento nos genera una, nosotros mismos nos generamos un bloqueo cuando estamos frente a un problema. De manera que aquí tenemos el pensamiento como creemos, como normalmente lo manejamos, y este es el pensamiento que tuvo Camilo. Es un pensamiento en el cual le pregunté por animales, la respuesta que yo esperaba era esta, la D, y él me tiró una respuesta que es completamente lógica, completamente coherente, que es cierta, y a mí me dejó con asombro y lo que deja uno cabreado. Hombre, esta respuesta también es correcta y es completamente válida. Eso es un pensamiento lateral. Voy a poner un ejemplo adicional para entender cómo se puede resolver el problema cuando tenemos el pensamiento creativo, cuando tenemos creatividad. En una ciudad de Inglaterra, en una ciudad terciaria, tenían un problema. Casi todo el comercio, las oficinas principales, el ayuntamiento, estaba circunscrito a unas 4 o 6 manzanas. La gente que necesitaba ir donde el odontólogo, que necesitaba una cita médica, que necesitaba poner una carta en la época en que ponían cartas, que necesitaba recoger un paquete, todas estaban encartadas porque todas las calles estaban parqueadas. El que tenía que hacer una vuelta dejaba el carro y se iba a hacer otras vueltas, y eso era un encarte. Había unos parquímetros, estos aparatos que los de tenemos más edad posiblemente recuerdan que nos tocó en Medellín. Estos aparaticos se les ponía una moneda, uno movía una perillita y salía un avisito de que estaba pagado, usted parqueaba ahí sin problema, y cuando se acababa el tiempo ponía otra moneda y volvía a repetir el mismo efecto para indicar que ese carro había pagado su parqueadero. Cuando por alguna razón estaba en rojo, él podía llegar a la grúa y recoger el carro porque el carro no había parqueado, porque el dueño no había pagado el parqueadero. Entonces llamaron a un asesor y le dijeron, vean, necesitamos poner más parquímetros. ¿Qué podemos hacer? Dentro de las soluciones que se barajaron era aumentar los impuestos, era conseguir parquímetros más baratos, era hacer una concesión para que otra empresa pusiera los parquímetros y ellos no tener que pagar un peso, pero la plata seguía para la empresa que se encargaba de eso. Pero hay otra solución. Hay que definir el problema. El problema no eran los parquímetros, el problema era la gente que parqueaba un carro por horas y lo dejaba ahí parqueado debiendo retirarse rápido. Haga la vuelta y váyase en el carro o parque en otro sitio si tienen que caminar, si tienen que ir a otra manzana diferente. No deje el carro parqueado ahí varias horas. La solución que encontraron, la solución alternativa, fue bellísima. Pusieron un aviso en el cual se avisaba a todos los ciudadanos que parquear en esas cuadras para parquear tenía que dejar las luces del coche encendidas. Es decir, que ahí iba a pasar una grúa verificando carro que tuviera las luces apagadas era porque o no había cumplido la ley o había dejado el carro mucho tiempo parqueado y se había acabado la batería. Muy sencillo, muy barato y sin tener que usar parquímetros. Carro que esté parqueado es porque o está incumpliendo la ley o lo dejaron parqueado mucho tiempo y esa persona debió haberlo retirado antes de que se acabara la batería.
Bueno, en este ejemplo acabamos de ver lo que les mencionaba. Hay otras formas no previstas de resolver una situación. Y eso es lo que vemos en el humor. En el humor siempre hay un pensamiento alterno, un pensamiento creativo, que nos genera asombro o que nos genera risa. Por ejemplo, ¿qué animal come con la cola? La mayoría de las personas a las que le he hecho esta pregunta se quedan pensando, no se les ocurre ningún animal. Y la respuesta es muy sencilla. Todos los animales comen con la cola porque no hay ningún animal que se lo quite para comer. Igualmente, la pregunta de cuántos meses tienen 28 días. La respuesta evidente sería uno solo, no, febrero. Pero la respuesta real es que todos los meses del año tienen 28 días. Febrero tiene solamente 28, pero los otros tienen 30 o 31. Todos tienen 28 días dentro de sus días. Miren aquí hay un cambio en la forma de ver las cosas. En esta imagen que se ve acá, observamos una lavadora desbaratada. Hasta aquí es simplemente eso. Todos inmediatamente lo asociamos con un servicio de reparación, con un daño en la lavadora. Pero ¿qué pasa si le meto esta información? Y nada, no apareció la media. Inmediatamente esto se convierte en un chiste. Es la forma como funciona el pensamiento creativo. Es buscar unas asociaciones que nadie les había visto. Si yo pongo este mensaje al lado de esta foto, me cambia completamente el concepto. Igualmente, cuando pasa, ingeniero, se cayó el servidor. Hombre, pues reinícielo. A ver, ingeniero, ¿cómo le explico? Son dos formas de ver las cosas. Cuando a uno le dice se cayó el servidor, usted siempre piensa que fue que el sistema dejó de funcionar, no que realmente se cayó. Y eso es creatividad. Eso es, para poder entenderlo, uno tiene que estar dispuesto a que una sola frase puede tener múltiples significados. Aquí, en esta diapositiva, vemos una imagen de un pájaro. Nadie va a discutir que no. Pero ¿qué pasa si les digo que hay una serpiente? Esta es una serpiente que viene de izquierda a derecha y tiene un gorrito de fiesta en la cabeza. Aquí están los dos ojitos de la serpiente y viene para este lado. Miren cómo un cambio de perspectiva nos puede cambiar la forma de ver las cosas y nos genera nuevos significados. Así pasa con los acertijos que nos plantean. Aquí hay 8 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están dispuestas en dos filas. Aquí hay una fila de 4 monedas y aquí hay una fila de 5 monedas. ¿Cómo hacemos para tener dos filas de 5 monedas cada una? Bueno, la respuesta es muy sencilla cuando uno aprende a mirarlo de un modo de vista diferente. Cogemos la moneda 1 y la ponemos sobre esta moneda. Aquí tenemos una fila de 5 monedas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos una fila de 5 monedas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Es posible? Claro que es posible, pero para eso requiere pensar no en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Y así pasa con la literatura. La literatura es eso. Muchas veces, cuando nosotros vemos una noticia en un periódico, cuando vemos un texto académico, vamos de A B, a C y a D. ¿Qué pasa en la literatura? Que podemos ir de A B, de B a C y de C podemos pasar a F. Y esto es lo que nos genera el famoso giro de tuerca en los cuentos y en las narraciones. Hay un final inesperado que yo esperaba que fuera este, pero me tiraron a un final alterno que es F. Voy a poner un ejemplo acá. En este caso no es de final y es un cuento de mi autoría que quedó finalista en Medellín en 100 palabras en la versión 2020. Dice así, dilema. Un profesor de la Universidad de Antioquia propone a sus jóvenes estudiantes un concurso. Escribirle el microcuento de suspenso más corto que se les ocurra. Al siguiente día les comunicaría cuál en su concepto sería el mejor.
Uno de ellos, de tan solo 5 palabras, capta su atención. Profesor, mañana voy a asesinarlo. Ahora no sabe si denunciarlo ante la policía, reportarse enfermo y faltar a clases o declararlo ganador. Un ejemplo de cómo el lenguaje puede hacer que tengamos un significado diferente, una historia diferente a lo que inicialmente se esperaba. Este texto es de una gran amiga, Lina Marcela Cardona, compañera de talleres, escritora, y ella fue la ganadora del primer puesto en el concurso de Medellín en 100 palabras el año pasado. Les voy a leer este cuento que se llama La prótesis. No sabía que mi papá había perdido sus dientes. Solo tuve conciencia de ello cuando vi la prótesis en el lavamanos mientras él se iba a la clínica Medellín. Horas después recibí un audiomensaje en el que decía no poder comer y me rogaba hacérsela llegar. Cuando volví a casa para recogerla, encontré la misma risa en el baño. La puse en una bolsa para enviarla con el mensajero, quien observó extrañado la encomienda. La prótesis no paró de reír, ni cuando una semana después fue de vuelta con otras cosas sin usar en la maleta de mi padre muerto. Este cuento tan bello, que surge de una vivencia que tuvo Lina, nos muestra cómo hay un planteamiento diferente. Miren acá, encontré la misma risa en el baño. Está hablando de la prótesis, pero miren ese giro tan interesante que le da esa figura literaria tan bonita para hablar de la caja de dientes. Encontré la misma risa en el baño. Y más abajo, la prótesis no paró de reír ni una semana después cuando fue de vuelta con otras cosas sin usar. La prótesis no dejó de reír, no paró de reír. Eso implica un cambio en el paradigma, un cambio en la forma de ver las cosas. Eso es literatura, eso es creatividad. Tengo aquí un ejemplo de Enrique Anderson Inbert, un estudioso, un gran escritor argentino, escritor de muchos libros, uno de ellos de teoría y técnica del cuento, otro sobre literatura hispanoamericana, excelente escritor y excelente crítico de literatura, y escribe este cuento que se llama Tabú. El ángel de la guardia, el ángel de la guarda le susurra a Fabián por detrás del hombro. Cuidado, Fabián, está dispuesto que mueras cuando produce la palabra sangolotino. ¿Sangolotino? Pregunta Fabián azorado y muere. Les traigo también este otro cuento del doctor Emilio Alberto Restrepo Baena, un gran escritor, médico, ginecólogo, gran amigo, que se llama Duda. Luego de la reunión con la chica, procedió a cortar los filetes con el cuchillo eléctrico. Los ordenó cuidadosamente en el refrigerador, limpió las extrañas con la manguera del dispensador de agua, batió y licuó los aliños para adobar la carne que iba a servir en el banquete. Utilizó la picadora para hacer el paté con las vísceras. Con aspiradora, lavadora y secadora limpió todo vestigio de lo que había pasado aquella tarde en la alcoba, sala y cocina. Asepsia total. Satisfecho, el hombre se preguntó cómo demonios se practicaba la antropofagia antes de la invención de los electrodomésticos. Un excelente ejemplo de creatividad. Es un excelente cuento. Aquí vemos cómo usamos las palabras con creatividad para generar nuevos significados, nuevas formas de ver el mundo. En eso consiste la creatividad, no solamente en la forma como le damos fin, sino también en la temática como se aborda. Igual pasa en la poesía. En la poesía muchas veces nos vamos en sentido lineal, sino que encontramos nuevas formas de ver el mundo, nuevas definiciones, nuevas asociaciones, nuevas imágenes que nos llenan de asombro. Para un ejemplo, como ejemplo les traigo el poema Tres palabras más extrañas de la poetisa Wisława Szymborska, que una polaca que ganó Premio Nobel de Literatura. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Miren qué tan interesante este despertar, esta iluminación que nos da. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo.
nada, es una cosa que se destruye si lo menciono. Y el futuro, cuando digo la palabra futuro, ya la primera sílaba está haciendo parte del pasado. Son significados bellísimos. Y es una forma, y la literatura es precisamente eso, es un convenio que se hace entre un autor y un lector de que van a entenderse a raíz de una narración, de una trama, de unos personajes, de un ambiente, y es una comunicación entre estos dos para generar nuevos significados. En la poesía, ¿cuáles son los significados? Las imágenes, las asociaciones. En el ensayo, los argumentos, las ideas. En el teatro, las escenas y los diálogos. En el cuento y la novela lo que vamos a narrar son hechos y acontecimientos con una diferencia, no solamente en la longitud, en la extensión del texto, sino que en el cuento voy a narrar hechos y sucesos con énfasis en las acciones que ocurren en lo que estoy narrando. Mientras que en la novela, esos hechos y acontecimientos que se narran hacen énfasis, exploran los personajes, analizan, investigan esa sociedad, ese momento histórico, más que dedicarse exclusivamente a lo que pasa, es lo que les sucede a los personajes mientras eso pasa. Eso es una novela y en el cuento estamos narrando hechos y acciones que aunque en algún momento estamos analizando lo que le pasa al personaje, básicamente lo que queremos hacer énfasis es en los hechos, en las acciones. Entonces ustedes dirán, no, pues que la creatividad es innata y no puede ser enseñada ni aprendida. No, es que solamente los artistas crean, es que usted necesita ser escritor o necesita ser músico o necesita ser escultor para poder crear. No, es que se necesita mucha inteligencia y eso es completamente falso. Para llegar a la creatividad, primero hay que librarse de paradigmas. En segundo lugar, hay que llenarse de información. Julio Verne sabía mucho de barcos y por eso escribía sobre barcos y sobre cosas de navegación. Él conocía eso, investigaba mucho sobre ciencia. En estos días, hablando o sea, si uno quiere escribir una novela de aviación, pues investigue sobre aviación, hable con aviadores. En estos días Memo Ángel me pasó el borrador de una novela para que se la mirara, que habla de unos médicos, de un médico que llega a un municipio por allá en 1930, llega a caballo, y es muy interesante porque toda la novela se basa en gallinas, y el hombre estuvo por allá en la Unión, rodeado de gallinas, viendo cómo se mueven, qué comen, cómo es la conformación de una comunidad de gallinas, porque el pretexto, este médico se pone a mirar las gallinas y ese es el pretexto para sus reflexiones. Hay que informarse muy bien. Usted no debe escribir sobre lo que no conoce. Y si quiere escribir sobre un tema que no conoce, investíguelo para poder escribir bien, que ese sea su territorio. Con respecto al enfoque y al desenfoque, cuando uno está escribiendo o cuando uno tiene un problema al frente, uno a veces tiene que alejarse un poco. El enfoque o la focalización es la forma como yo ubico la cámara frente a lo que estoy narrando. Yo puedo tener un enfoque muy cerrado, muy estricto, y ahí estoy poniendo la cara del personaje, lo ve uno mucho en cine, pero también si uno quiere resolver el problema, sálgase de ese enfoque y desenfóquese. Cuando yo tengo un problema de plata y no sé cómo buscarla y estoy pensando en mi cuenta de banco, estoy pensando en mi billetera, en el colchón, lo que tengo debajo del colchón, puede que yo no encuentre solución. Pero si me desenfoco, si me alejo un poquito del problema, a lo mejor caigo en la cuenta que tengo por allá una tía segunda que vive en Estados Unidos y que siempre me ha ofrecido su ayuda, o a lo mejor pienso en los primos que montaron un negocio por allá en otra ciudad y que les estaba yendo muy bien, o por lo menos eso cuentan en las cartas, y a lo mejor ya ahí tengo la fuente para resolver mi problema. El enfoque y el desenfoque son importantes, no solamente para la literatura, sino para tener en cuenta frente a los problemas de la cotidianidad. Igual pasa con la visión de 360 grados. Todo el mundo dice, no es que usted tiene que mirar en 360 grados, eso es falso. Mirar en 360 grados implica mirar al frente, mirar atrás, a la derecha o a la izquierda. Pero si yo tengo una visión periférica, estoy mirando hacia arriba, hacia abajo, estoy mirando en diagonal y eso me da una perspectiva de todo lo que me rodea, no solamente lo que tengo a los lados.
Y por último, mirar que el tiempo ayude. A veces un problema no se ve la solución, pero si yo dejo pasar un tiempito, si me concentro en otras cosas y después vuelvo al problema, a lo mejor ahí estaba la solución al lado que no la había visto. Aquí pongo unos ejemplos de estos libros de cómo la creatividad se puede ver cuando me desenfoco, cuando miro otras perspectivas. ¿Qué pasaría si un día me despertara pensando en otro idioma? ¿Qué pasaría si yo al despertar me diera cuenta que estaba pensando en alemán? Interesante. Sí se puede secuestrar? Si yo tengo un escritor, podría secuestrarle un personaje de su cabeza y pedirle un rescate para que él pueda volver a recuperar su personaje y volver a escribir sobre él. Es posible irme para el centro de la ciudad de Medellín y construir una aspiradora de sonidos y ponerla a funcionar para que no haya tanto ruido en el centro de la ciudad. Podría, con los celulares que hay ahora de última generación, podría llamar al pasado y hablar conmigo mismo, convencerlo de que no cometa un error, por decir algo que no estudie medicina, o que no me salga de tal empresa, o que no me case con cierta persona con la que fue un desastre posteriormente. Podría yo llamarlo y que él me contestara. Es posible yo entrar a un salón y empezar a recordar cosas de las personas que están ahí presentes sin que ellos me tengan que decir nada. Mientras estoy durmiendo podría detener una invasión extraterrestre. Esas son cosas que solamente la creatividad las permite, que posiblemente nosotros las vemos como muy poco probables en el mundo real, pero en el mundo de la imaginación ahí están y hay que aprovecharlas. Hay muchas fuentes de creatividad, la imaginación, la intuición, la inocencia. Ya vimos cómo los niños con esa inocencia pueden creer en una varita mágica, pueden creer en polvos mágicos, pueden creer que una capa puesta en la espalda nos hace volar. Eso nos permite crear nuevos mundos y la experiencia nos permite aprovechar lo que ya conocemos para mezclarlo con esa inocencia y nos daría unas posibilidades enormes. Hay que tener una buena motivación para crear y ahí hay que tener en cuenta que hay que permitirnos equivocarnos. El error no es malo, el error es un aprendizaje. El azar, la buena suerte o la mala suerte es una buena fuente de creatividad. La vida es una fuente inagotable de creatividad. Existen muchas técnicas literarias. Primero, tenga claros los conceptos, mire alternativas y utilice la provocación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las ruedas fueran cuadradas? ¿Cómo nos moveríamos? ¿Cómo saltaríamos cuando nos estamos desplazando? ¿Qué pasaría si en lugar de comer por la boca comiéramos por atrás? ¿Cómo tendrían que ser las cucharas? ¿Cómo tendrían que ser los pitillos? ¿Cómo iríamos al baño? ¿Cómo serían las servilletas? Son unas, miren que aquí hay que provocarnos, hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque tenemos dos pies en lugar de tres. El único que tiene tres de los humanos es el negro del WhatsApp y dudo que exista. Entonces, ¿por qué tenemos dos piernas en lugar de tres? ¿O para qué tenemos un montón de dientes si podíamos tener un solo diente curvo arriba y un solo diente grandote abajo y podíamos tener solamente un solo diente? ¿Para qué tenemos ese montón de dientes? Si no fuera así, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si el sol fuera azul? ¿O cómo sería si hubiera cinco soles? ¿O cómo sería si de pronto cuando nos cayéramos al piso, en lugar de irnos para el piso, nos fuéramos para el techo? Hay que aprovecharnos, hay que aprovechar la inversión, la exageración, la distorsión, porque eso nos permite crear nuevos mundos. Del libro del profesor Luis Fernando Macías, de uno de los libros, porque tiene mucho sobre creación literaria, uno encuentra muchos ejercicios interesantes. Escribir sobre el recuerdo más antiguo, el más triste, el recuerdo más feliz, cómo fue la primera comunión, cuál fue la primera o la peor pela que usted recuerda, cuál fue su primer amor o el último. Escriba sobre el mejor sabor, sobre el peor, sobre los olores, el más grato, el más desagradable, sobre el esfuerzo más extenuante que ha tenido que hacer, sobre cómo fue la primera vez que se enfrentó a la muerte, quién fue el primer muerto que vio o cómo fue esa situación, cuál fue el primer oso, una cosa bien embarazosa que haya tenido. ¿Cuál fue la persona más extraña?
Por ejemplo, yo recuerdo mucho una vez que me llegó por allá en el 89 un señor al hospital de Concordia con un costal en la espalda y me dijo, doctor, vengo porque yo quiero que usted le recete a mi mamá alguna cosita para que pueda comer, que hace más o menos 7 años no come y está muy desnutrida. Señor, ¿y por qué no la trae aquí a consulta y la reexaminamos? Ah, ¿usted me la puede atender ya? Sí, claro, tráigala. Descargó el costal en una camilla y sacó a la mamá, bien desnutrida, bien chiquita, la tenía metida en el costal. Cosas muy extrañas, y sobre eso hay que escribir. El lugar más bonito, el lugar más feo. ¿Qué pasaría si yo fuera invisible? ¿Qué haría? ¿Qué pasaría si el agua fuera sólido? ¿Qué pasaría si el caer no fuéramos al techo? O si los perros pudieran volar, ¿cómo sería salir a pasear con ellos? ¿Qué pasaría si los gatos hablaran? ¿Qué pasaría? Y tengo un cuento al respecto. Si de pronto usted llegara a la casa y fuera a abrir la puerta y hubiera alguien allá adentro y en lugar de ser una persona de su familia fuera un elefante, ¿quién lo metió? ¿Cómo lo metió? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Qué pasaría si hubiera un elefante en el baño? La imaginación es una fuente fantástica de creación y por eso Gianni Rodari, uno de los mejores escritores del siglo XX, gran pedagogo, creó una estrategia para enseñar a los niños y a los adultos a crear historias. Lo que él denominó el binomio fantástico. Coja dos filas de objetos, coja una lista de objetos y empieza a mezclarlos. ¿Qué pasaría si mezclo una casa con un león? ¿Qué pasaría si mezclo una casa, un balcón con un dragón? ¿Qué pasaría si con unas tijeras me enfrento con un dragón? O cómo mezclo una ambulancia con fuego o una ambulancia con un perro? Y ahí salen todo tipo de historias. Les quiero contar que esta diapositiva fue reencauchada de una conferencia que dicté en un colegio de Girardota a los profesores de literatura para estimular que los niños leyeran y que los niños escribieran. Y apenas preparando esta charla, caí en la cuenta que había una combinación aquí extraña, helicóptero y político. En ese momento no se me hubiera ocurrido que aquí va a salir una historia que termina con un de malas. Pero miren que como a veces con la creación puede salir cualquier cosa. Uno puede crear una historia a partir de algo conocido, a partir de una simple palabra le puede dar a uno toda una novela, a partir de una frase. Puede escribir una historia a partir de una mentira o escribir una mentira a partir de una historia real. Eso es creación literaria. Casi siempre pongo este ejemplo en mis conferencias sobre creación, sobre creatividad y sobre literatura, porque es que yo estoy seguro que todos ustedes tienen una caja de cartón en la casa. Es una caja de cartón que nos sirve para guardar cosas. Pero cuando éramos niños, esa caja de cartón era un barco pirata, era una nave espacial, era una fortaleza, un castillo que había que defender, era un carro de carreras, era una fortaleza que había que mantener o que capturar. Y esa caja en algún momento de nuestra vida se convirtió simplemente en una herramienta para guardar cosas. La invitación de esta charla es precisamente eso, volver a recuperar esa fantasía, esa forma de ver el mundo, porque eso nos va a ayudar no solo a resolver, no solo a escribir, sino también a resolver problemas. ¿Cómo resolvería el problema un niño? Cuando usted no tiene plata, cuando uno tiene hijos, ellos le piden a uno algo y ellos le dicen a uno, cuando uno le dice, no tengo plata, ellos le dicen, pues vaya al cajero o sáquelo de la billetera. Y eso posiblemente puede ser una respuesta inicialmente ilógica, pero de ahí pueden salir respuestas muy interesantes que uno puede aprovechar. Y ya para terminar, les quiero compartir un cuento llamado El retrato del señor Rossi, del libro que lleva su mismo nombre. En este cuento podrán observar cómo es posible crear una historia ficticia a partir de una cosa real. El retrato del señor Rossi.
¿Cómo es posible que un tema se te meta en la cabeza hasta el punto de ocupar tus días y tus noches? Mi esposa dice que deje de pensar en ello, pero tengo una única respuesta. ¿Cómo no hacerlo cuando el misterio es tan grande? Todo empezó cuando debí trasladarme por unos meses a Buenos Aires para hacer un curso al que me enviaba a la universidad donde soy profesor. Un sábado en la tarde caminaba por San Telmo tratando de ordenar mis pensamientos. Buscaba una solución a un problema propuesto por el profesor del curso cuando de repente creí ver un rostro familiar. No era precisamente algún conocido de la ciudad. Se trataba de un cuadro pintado al óleo en el que aparecía una cara conocida. Me acerqué al lugar y una mujer en tono muy amable me salió al paso. ¿Te interesa alguna de estas antigüedades? Mira que las pinturas están en rebaja. Solo quería ver, pues pasá, sin compromiso. Caminé entre muebles viejos y cuadros en el piso apoyados en lámparas antiguas, hasta una de las paredes atiborradas de objetos de todo tipo. Allí, entre olletas para mate, espejos, percheros y cabezas de vaca disecadas, había un pequeño cuadro de unos 25 por 35 centímetros que tenía un rostro igual al de mi vecino del apartamento del frente. Aquel hallazgo me causó sorpresa. Era exactamente igual su cara, pero vestía una especie de túnica como las que uno ve en las pinturas del Renacimiento. ¿Puedo? Claro que sí, bájala nomás. Si la querés, te la dejo barata. Caminé con la pintura hasta un punto mejor iluminado. Era el rostro de un hombre de unos 60 años que miraba en semiperfil hacia mi izquierda. Tenía la frente surcada por arrugas, el pelo ralo entre castaño, rubio y blanco, escaso en la región frontal y parietal, pero más abundante atrás y sobre las orejas que eran alargadas pero pegadas al cráneo. Bajo unas cejas rubias poco tupidas, sus ojos castaños parecían mirar hacia la luz, frunciendo el ceño. Su ojo izquierdo, que era el único que se veía en su totalidad, terminaba con arrugas de patas de gallina. La nariz recta, los labios delgados, se enmarcaban entre los surcos nasogenianos. La papada prominente y arrugada le daba un aire de solemnidad. Por el traje que vestía parecía un obispo o un cardenal. Quizá fue lo primero que se me ocurrió porque se trataba de una túnica roja encendida que contrastaba con el fondo marrón oscuro, iluminado por una especie de halo que descatacaba la cara. ¿Te gusta? ¿Quieres llevártela? Al ver mi turbación me dijo, te la dejo en 1.000 pesos. No, realmente no es que me guste, es que este señor se parece a alguien que conozco. Mira qué buen regalo le puedes dar a tu viejo. No, no es mi viejo, dije un poco molesto, es solo un vecino, pero es idéntico. ¿Y cómo se llama tu vecino? Dijo la mujer tratando de mantenerme como cliente. No lo sé. Solo en aquel momento caí en la cuenta de que ni siquiera recordaba su nombre. Realmente era un hombre de pocos amigos, que siempre estaba evitando a los demás habitantes del edificio. Vivía solo y aparentemente salía para hacer algunas compras únicamente. Jamás le había visto visitantes. Rossi, recordé de repente, se apellida Rossi. En una ocasión había llegado su cuenta de energía en mi apartamento y me había llamado la atención el apellido. Pero vos no sos de acá, vos tenés acento extranjero. Sí, realmente solo estoy aquí de paso. En un mes me regreso a Colombia. Ah, sos colombiano, lindo país. ¿Lo conoce? No, no he ido, pero conozco a muchos colombianos aquí. Son excelentes personas. Hagamos una cosa. Te dejo el cuadro en 800 pesos para que se lo puedas entregar a tu vecino como recuerdo cuando te vayas. No, usted no me ha entendido. No es para mi vecino de Buenos Aires, es para un vecino que tengo en Medellín. Pero mi mana, qué coincidencia. Rossi es un apellido argentino. En realidad, Rossi es un apellido italiano, pero en la Argentina es muy frecuente. Y si realmente se tratara del señor Rossi o del retrato de alguno de su familia, ahora que lo pensaba, las pocas veces que había intercambiado alguna frase con el hombre me había parecido que tenía un acento del sur. Te lo dejo en 750 pesos. No sé, es que no sé si debo encartarme. Es un buen regalo para un vecino. A decir verdad, no es que seamos tan buenos vecinos, casi no lo conozco. ¿Y qué mejor forma de conocerlo que llevarle un cuadro de un familiar? Me quedé mirando el cuadro por unos momentos. Tenía un marco de madera bastante desgastado, a pesar de que parecía haber sido pintado de dorado recientemente. No vi la firma del pintor y no tenía identificación de quién era el hombre de la pintura. ¿Usted sabe quién es este señor? ¿Quién lo pintó? Ese cuadro ha estado aquí por varios años. Mi viejo fue quien lo compró, pero no sé nada más. Llévalo. A lo mejor el cuadro te está esperando a vos. Finalmente saqué mi teléfono, tomé una foto del cuadro y se la mandé a mi esposa. Cariño, mira lo que me encontré. ¿No se te parece al señor Rossi, el del 402?
Igualito, fue la respuesta luego de unos minutos. Yo hubiera creído que era él. ¿Y dónde lo viste? Aquí en el mercado de San Telmo. ¿Será que se lo compro y se lo damos de regalo? Decide tú, te amo. Como siempre, las mujeres son las que tienen la última palabra, aunque sea para decir que uno tome la decisión. Finalmente conseguí el cuadro por 500 pesos argentinos. Le pedí a mi esposa que no le dijera nada al señor Rossi. Le haríamos la sorpresa a mi regreso. Al siguiente mes llegué a Colombia. No fue complicado traer la pintura en la maleta. 2 días después, mi esposa y yo tocábamos a la puerta del 402. Cuando el hombre abrió, me sorprendió aún más el parecido. Tenía la cara de obispo. Aunque el cabello era más blanco y menos abundante que el de la pintura, parecía que se tratara de la misma persona. A veces, Sandra y yo jugábamos a imaginar cuál era su profesión. Habíamos concluido que era un profesor de matemática retirado, pero al ver el cuadro, ambos habíamos pensado que bien podría ser un obispo retirado de su ministerio. Buenas noches. Buenas noches, señor Rossi. Esperamos no haberlo despertado, dijo Sandra con tacto, a sabiendas de que aún era temprano. No, de ninguna manera. ¿En qué puedo servirles? Dijo sin invitarnos a entrar y asegurando que no pudiéramos ver nada del interior de su apartamento. Es que mi esposo estuvo de viaje por Argentina y le trajo un obsequio. No debieron haberse molestado, respondió el hombre sin permitirse ningún gesto de amabilidad. Su rostro era tan inexpresivo como el de la pintura. No hay ninguna molestia, dije yo. ¿Acaso usted vivió en Argentina? No. ¿O su familia quizás? Tampoco. Hubo un silencio embarazoso y mi esposa me hizo el gesto para que entregara el cuadro que había envuelto en papel regalo. El señor Rossi lo tomó y dio las gracias sin hacer ningún gesto. Bueno, creo que es hora de irnos, dijo Sandra, intuyendo que yo no me movería hasta ver la expresión del viejo al descubrir su propio rostro. Feliz noche, dijo el viejo mientras que cerraba la puerta casi en nuestras narices. ¿Por qué te despediste? Increpé a mi esposa. Yo quería ver su cara cuando viera el cuadro. ¿Acaso no viste que ese viejo es un mal educado? Ni siquiera nos hizo pasar. ¿Crees que hubiera abierto el regalo frente a nosotros? No me extrañaría que mañana lo encontráramos en la basura aún sin abrir. No entiendo por qué bota la plata en regalos para gente así. Recordé el fatídico, tú decides. Durante varios días, al salir para la universidad, estuve revisando el bote de basura del primer piso. El cuadro, a menos que lo hubiera hecho picadillo, no aparecía en la basura. El caso estuvo casi olvidado hasta el sábado siguiente que oímos ruidos afuera del apartamento. Cuando salimos a revisar, vimos que una nueva familia se mudaba al apartamento 402. Se trataba de una pareja joven con 2 niños pequeños. Hola, ¿son nuevos aquí? Sí, estamos recién llegados. Fue una bendición que resultara este apartamento. ¿Y el señor Rossi? ¿Quién? El señor Rossi, el que vivía aquí. No sabemos. En la agencia nos dijeron que el anterior inquilino se había marchado. No lo conocimos. Mi esposa y yo nos miramos extrañados. ¿Coincidencia? Ya en el apartamento nuestra imaginación comenzó a volar. ¿Y si no era un profesor de matemática ni un obispo, sino un asesino que estaba escondiéndose de la justicia? ¿Qué tal que hubiera sido un mafioso siciliano oculto en Colombia? Todo tipo de conjeturas pasaron por nuestras mentes. Algo nos tranquilizaba. Ya no era nuestro vecino. Al atardecer del lunes siguiente, Sandra me recibió con una confidencia. Había llamado a la agencia de arrendamiento para averiguar por el anciano y le dijeron que no sabían nada del hombre. El señor Ambrosio Rossi simplemente había informado que se iba y había desaparecido. En la agencia no tenían más datos de él. 2 días después, en la cafetería de la universidad, sucedió una extraña coincidencia. Estábamos un grupo de profesores hablando de todo un poco y llegó el profesor Zulategui, experto en arte. Aunque no éramos muy amigos, nos habíamos cruzado en varios cursos y actividades académicas. Entonces se me ocurrió la idea de mostrarle la fotografía de la pintura que le había mandado a Sandra. Andrés Zulategui me miró emocionado. ¿Dónde tomaste esa foto? Parece un Van Eyck. Ah, es de una pintura que me encontré en Buenos Aires. ¿La tienes en tu casa? Preguntó casi febril. Dime, por favor, que la compraste y que la tienes en tu poder. Y ante su evidente decepción, le conté la anécdota con el señor Rossi. Y tienes unos minutos para que veamos esa foto en el computador de mi oficina. Mándame la imagen a mi correo o a mi celular. Quisiera confirmar algo. Hecho esto, el experto en arte abrió la imagen en su pantalla y la amplió lo más que pudo. ¿No tienes una foto de mejor resolución? ¿Qué pasa? Ya me tiene usted nervioso, profesor.
No estoy seguro. ¿Has visto el relato del cardenal Niccolo Albergati? No, dije como si mi respuesta fuera evidente. Zulategui me negó la cabeza. ¿Qué podía esperarse de un ingeniero? Pero al menos conoce la obra de Van Eyck. Yo, Jan Van Eyck, el famoso pintor del flamenco del siglo XV. Sí, conozco un poco. Mentí y supe por su expresión que él lo sabía. El profesor tecleó algo en su navegador y aparecieron cientos de pinturas casi idénticas al retrato de Rossi. Mira, Portrait of Cardinal Niccolo Albergati. Es la misma persona, pero los colores y la posición no es la misma, dije con voz exultante. Claro que es la misma persona. Se trata del cardenal Nicolás Albergati, un hombre muy importante del siglo XV. Fue inmortalizado por Van Eyck. Esta pintura que ves aquí está en el Museo de Historia del Arte en Viena. Lo que pocos saben es que Van Eyck hizo varios bocetos de su retrato y abriendo otra ventana me mostró unos dibujos a lápiz del mismo personaje. La voz me temblaba cuando hice la pregunta. ¿Quiere usted decir que el cuadro que le regalé a mi vecino era un cuadro original pintado por Van Eyck? Eso está dentro de las posibilidades, dijo volviendo a mi fotografía. Mira los trazos, el manejo de la luz, la figura inexpresiva y en especial el hecho de que es la misma persona. No hay firma, pero podría estar oculta por el marco. Es una lástima que no tengamos aquí la pintura, o al menos una imagen con mejor resolución. El mundo me comenzó a dar vueltas. Entonces, ¿quiere decir que le regalé a mi vecino un cuadro original de un pintor famoso del Renacimiento y lo que es peor, el hombre se esfumó con el cuadro? La expresión de Zulategui no ayudaba. Hay otro misterio mayor, dijo. Tu vecino, el tal Rossi. ¿Qué pasa con él? Dices que es idéntico al de la pintura. Parecía que fuera la misma persona. Y no conoces nada sobre él, solo su nombre. Así es, ¿por qué? ¿No será que Rossi es el mismo Nicolás Albergati? Profesor, usted está bromeando, ¿cierto? En algunos círculos poco académicos se ha rumorado que Van Eyck pintaba personas del futuro. Otros dicen que sus pinturas eran de personas que nunca envejecen. En otras palabras, pintaba inmortales. Creo que se le fue la mano, profesor. No soy tan estúpido para que me siga tomando el pelo. Lo dije en serio. ¿Alguna vez has visto el matrimonio Arnolfini? No. ¿Quiénes son ellos? Otra pintura de Van Eyck. Entonces el profesor Zulategui volvió a digitar en la pantalla y apareció una pintura que yo sí había visto alguna vez. Era la imagen de cuerpo entero de un hombre pálido, de cara alargada, que tenía a su lado una mujer muy fea, también alargada, que parecía estar en embarazo. Ambos estaban tomados de la mano. Te presento a Giovanni de Nicolao Arnolfini y a su esposa Giovanna Cenami, mejor conocidos como el matrimonio Arnolfini. ¿A quién se te parece? ¿Quién? Él. Sí, no reconoce su cara. No sé. A ver, te ayudo. Y digitó en el navegador Portrait of Giovanni di Niccolò Arnolfini. Inmediatamente Google mostró un mosaico con la misma pintura. Era el hombre de la cara alargada, el mismo del matrimonio, pero esta vez sentado de perfil con un jubón de piel y un sombrero rojo. ¿A quién se te parece? No lo sé. ¿Se refiere al cardenal o a mi vecino? No se me parecen en nada. No, no, me refiero a otra persona. Este rostro, ¿a quién se te parece? Piensa en alguien famoso. Y sin darme tiempo a pensarlo, digitó algo en su computador. La imagen de Vladimir Putin apareció esta vez en Google. Fue impresionante. Casi podría decirse que el presidente de Rusia y Giovanni Arnolfini eran la misma persona. En algunas fotografías el parecido era menor, pero en otras la semejanza era total. ¿Y cuándo dice usted que Van Eyck pintó este cuadro? El del matrimonio de Arnolfini en 1432, el de Giovanni con el sombrero rojo en 1434. Pero es igualito a Putin. Y según lo que dices tú, tu vecino, Rossi, es igualito al cardenal Niccolo Albergati. ¿Está usted diciendo que Van Eyck pintó rostros del futuro o que Putin y mi vecino posaron para Van Eyck hace 5 siglos? Yo no estoy afirmando nada. Ahora, cada momento del día y de la noche lo paso pensando en si realmente Van Eyck podía pintar rostros del futuro o si por el contrario sus modales jamás envejecieron y siguen vivos regados por el mundo adoptando nuevos nombres como Rossi o Putin. A veces me levanto en la noche y busco en internet las pinturas de Jan Van Eyck y las estudio con detenimiento. En algunos casos me parecía haber visto en la calle a las personas que retrató. Entonces
Pienso en todo tipo de posibilidades y creo enloquecer. En ocasiones Sandra se levanta en la madrugada y me busca en el estudio. Me dice que deje de pensar en ello, que de seguir así me voy a enloquecer. Sé que está preocupada por mi salud y a veces hasta creo ver en sus ojos un reproche. ¿Cómo es que tuve en mis manos un cuadro original de Van Eyck y se lo regalé a un vecino que ni siquiera nos saludaba? Ella no me dice nada, pero aún recuerdo sus palabras. Tú decides. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.